Queridos amigos, bienvenidos a la iglesia. Ya hemos pasado pues por las alabanzas, señoras y señores. Ya hemos utilizado Primera de Juan 1:9 para las personas que están llegando a la iglesia. Y ahora vamos a comenzar nuestro estudio bíblico. Vamos a continuar conociendo la mente de nuestro Señor Jesucristo. La forma máxima de alabar al Señor es conocerlo. No hay otra forma mayor que conocer al Señor, porque ahí están las instrucciones, ahí está todo lo que nosotros necesitamos para hacer la perfecta voluntad de nuestro Dios. Estamos haciendo el estudio de la creación y el diluvio y estamos en la lección número 28. Aquí estamos viendo pues el asunto de el empuje del sistema cósmico sobre la iglesia en los últimos tiempos. Y nosotros nos damos cuenta que a través de la UNESCO, les tengo que decir el nombre de esa institución mundial, que es la que impulsa la educación en todos los países del mundo, ya incluyendo los Estados Unidos, empuja el asunto de la evolución. Y eso es un ataque sutil y muy poderoso en contra de la cristiandad. Quiero que lo sepan y quiero que, por eso nosotros como embajadores de Cristo estamos viendo este tema minuciosamente. Y les he repetido varias veces este concepto, pero es necesario para que se nos quede grabado, porque vamos a tener que enfrentarnos con esto en algún momento en el futuro y vamos a poderlo defender si lo memorizamos. Estamos hablando pues de lo que es la ciencia histórica y lo que pueden ver con eso, ahí les puse en la parte de abajo, que es gato por liebre. Te dicen que es la ciencia observable, que se puede reproducir, pero no es. Esto es una ciencia que no tiene manera de ser comprobada, simplemente llega a ser asunto de fe. Y ahí tienen ustedes pues que la ciencia histórica no es lo mismo que la ciencia observable. La ciencia observable se puede observar, validar y reproducir en un laboratorio, mientras que la ciencia histórica se basa en un número de teorías, conjeturas, hipótesis, suposiciones, presunciones que no se pueden observar, comprobar científicamente en un laboratorio y no se pueden duplicar. Para creerlas tienes que hacerlo por medio de la fe, porque todo esto es cosas que propone el individuo que no puede comprobar, no existe. Es lo mismo que la fe que nosotros tenemos, pero ellos fe en el hombre, fe en lo que el hombre puede proponer. Y es parte del paganismo. Estas personas que están en este sistema odian al Señor, no quieren saber nada de Dios y por eso pues ellos proponen este sistema. Entonces la ciencia histórica es una religión secular y la evolución es parte de esa religión secular. Y después, la otra diapositiva que les he puesto es el asunto de la evolución. Y aquí les di el acrónimo pues, de cosquillas en el estómago, cosquistoma. Cosquistoma nos permite a nosotros ver las diferentes evoluciones que utiliza la ciencia, hablando entre comillas, para proponer su posición. Y de ahí la única que nosotros tenemos como comprobada es la microevolución, que tiene que ver con las variaciones dentro de las especies, ¿okay? Dentro de las mismas especies, no de los géneros. Aquí tengo géneros para decirte las especies. Solamente ese tipo de evolución es el que ha sido observada. Y nosotros podemos ver eso pues aún en la misma raza humana, que hay personas de todos los colores, todos los tamaños, todos los sabores, o sea, todo eso es parte de la unión de los genes, de la ADN, que hace cambios pues dentro de la misma especie. Pero es una cosa que nosotros tenemos que ver. Entonces está la evolución cósmica, que es el origen del tiempo y del espacio y materia, y viene del Big Bang, que es la teoría de la gran explosión, y según ellos pues esto viene de un polvo. O sea, todo el mundo viene de la Tierra, de un polvo que no se sabe ni siquiera qué es. Y la evolución química es el origen de los 118 elementos en la tabla periódica, que todos estos parten del hidrógeno cuando existe esa gran explosión. Y la evolución estelar es el origen de las estrellas, y como les he dicho, pues nadie ha visto alguna vez una estrella formarse. Y después de eso, la evolución orgánica, que es el origen de la vida. Nada puede nacer de la materia inerte, y claro está, ningún científico tiene idea de cómo ocurre esto hoy en día, y como les he dicho, la nanotecnología de esa manera lo indica, que no hay manera de que estas cosas con el nivel de complejidad, ¿cómo se dice? Complejidad, de lo complejo que es, se puede comprobar. Entonces, y la macroevolución es el cambio de un tipo de animal al otro. Este es el cambio de géneros. Hay especies y hay géneros. Entre los géneros puede cambiarse de un gato a un perro. No se puede. Eso nunca se ha visto, o sea que no funciona. Y esto se los doy porque a los jóvenes les enseñan esto y nosotros tenemos que estar a la vanguardia. No dejen que engañen a sus hijos, porque de esa manera se los llevan. Entonces,
Eso lo hemos visto como trasfondo porque estamos haciendo el estudio pues de lo que es la creación y el diluvio. Estas cosas que yo les he dicho van en contra de la creación divina. Y les voy a decir cuál es el problema. Y se los dejo bajo el punto de vista de la brecha y de la edad de un día, porque lo hemos estado estudiando. Hemos notado que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 existió una brecha en la cual se juzgó a los ángeles caídos. Y aquí vemos que la brecha está aquí en 3 partes, como se los he dicho anteriormente. Pero la tierra llegó a estar sin orden y vacía. Después del capítulo 1, versículo 1, esto fue lo que sucedió. Y había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, esa es la primera parte que hemos visto, y de eso es lo que estamos estudiando. Pero esa brecha, como les he dicho anteriormente, se ha utilizado en el sistema cósmico intelectual para ejercer una enorme presión para acomodar a la Biblia con los puntos de vista paganos modernos. O sea que ellos tratan de atiborrar ahí un segmento, un periodo de tiempo prolongado de billones de años, millones y millones de años, pues. Y esa es la esencia del sincretismo, la idea de que tú puedes tomar la Biblia y mezclarla con cualquier sistema de pensamiento moderno y las realidades aceptadas en la cultura contemporánea para eliminar las cuestiones ásperas en la Biblia para que no siempre tengan esa confrontación con el mundo que los rodea. O sea que esto es un error craso aceptar esto porque básicamente lo que ellos hacen a través de este sincretismo, que viene siendo pues el sistema que yo les he mencionado tantas veces, de la síntesis, de la antítesis al finalizando sale con una nueva teoría, una nueva tesis. Y claro está, lo hacen paulatinamente, muy poquito, un poquito aquí, un poquito allá, y a medida que lo van haciendo las personas a la final terminan con una cosa completamente nueva. Entonces, el daño, aquí viene el problema que tiene este asunto, porque como hay tanto dinero atrás de todo esto, el daño que han infligido los paganos a la religión de la ciencia histórica, inyectada en forma de descubrimientos científicos a la Biblia, ha cauterizado los corazones de millones de personas para que no les brille el evangelio de la salvación. Ellos han sido socavados, pues, han socavado las enseñanzas de las Escrituras. Por eso ustedes ven lo que está pasando hoy en día, pues, con la juventud norteamericana, que hay millones de jóvenes que no saben de qué se trata América por este mismo sistema. Ese sistema socava la fundación de este país. Y hasta hacerlo eso, no solamente pues eliminan el evangelio, sino que también eliminan la fortaleza del país, porque la palabra de Dios es fortaleza, y si la gente no tiene la palabra de Dios, no hay fortaleza en el país y es fácilmente tomada. Entonces ellos han socavado las enseñanzas de las Escrituras que se encuentran en Génesis 1, capítulo 1 al 11, y de esa forma derrumban en la mente de las personas todo el resto de la Biblia, y después de Génesis 12 hasta el libro de Apocalipsis, pues no tiene ningún valor. Porque si no tiene valor estos primeros 11 capítulos, no tiene valor el resto de la Biblia. De manera que tenemos que ser muy cuidadosos para no caer pues, en esta trampa de aceptar las conclusiones de la ciencia histórica, de la geología histórica, como un hecho absoluto. Pues tenemos que asirnos a la Escritura e interpretar la Escritura a la luz de la Escritura. O sea que tenemos que caminar por fe y no por vista, como les he dicho. Esta es la 3ª vez que se lo repito. Yo sé que a lo mejor ustedes dicen, bueno, si eso lo digo, pero qué bueno que se les quede grabado porque de eso se trata. Pues en la clase anterior desmentimos totalmente el punto de vista de que en la brecha caben billones de años, con una amplia cantidad de información bíblica que les di. Y también vimos el punto de vista del creacionismo progresivo, en el cual pues, los paganos tratan de insertar millones de años entre los 6 días de la creación. Y finalmente concluimos que en el otro asalto que tiene que ver con el día-edad, así se llama la teoría, donde cada día no es un día literal de 24 horas, sino que cada día puede ser de 2 a 3 millones de años. Entonces, nos dimos cuenta que cuando uno lee el texto, la información es igual para todos. Si tú lees el texto de la Biblia, es la misma información. Después de una noche y una mañana viene el próximo periodo de 24 horas. Todo el mundo sabe que eso se trata de 24 horas, ¿verdad? Además, la palabra hebrea que describe el día es el nombre Yom, que quiere decir, o Yom en el español, que quiere decir, como les he comentado, es un número, cuando se utiliza con un número ordinal, los números ordinales son 1, 2, 3, 4, 5, van en orden, pues por eso se llaman ordinales, se refiere a un periodo de 24 horas. Y les comenté la semana pasada que se encuentran 259 usos de la palabra Yom, y cada uno de esos se refiere a un periodo literal de 24 horas, porque tiene ese número ordinal antes de decirlo. Y cuando un Yom es calificado por un número ordinal
o cuando es calificado por las frases como la noche y la mañana que le precede, entonces siempre significan un periodo de 24 horas. Son días de 24 horas. Y además existen un par de problemas importantes. En el segundo versículo podemos ver que la tierra estaba en un estado caótico, estaba deformado, y para poder formarla Dios la ordena de nuevo en 3 días. El primer día crea la luz, el segundo día crea la atmósfera y el tercer día restringe a los mares y crea la vegetación, y hay una separación geográfica. Y después, el segundo grupo de 3 días, Él ordena el vacío, que es Bohu, y el cuarto día pone los luminares. Y fíjense que el primer día Él creó la luz, pero esto no es ubicado en un cuerpo. Muy interesante. La luz no sale de un cuerpo, sino que hay luz, simplemente hay luz. Entonces, en el cuarto día crea los luminares, el sol, la luna, las estrellas, pero aquí el asunto es cuándo crea Dios la vegetación. Fíjense en esto, es interesante, porque según el recuento, la vegetación la crea en el tercer día. En el tercer día crea la vegetación. ¿Cuándo crea el sol? En el cuarto día. O sea que la vegetación la hace antes de que venga el sol. Entonces, el problema es que si los vegetales necesitan fotosíntesis para sobrevivir, o sea que si esos días son más largos de 24 horas, estamos hablando de millones de años. Entonces no puede haber vegetación el tercer día. ¿Se dan cuenta? Antes que exista el sol. O sea que es un problema que destruye todo el concepto, ya sea de la creación progresiva o del concepto de la edad años. O sea que la Biblia va desmintiendo todas las cosas que estas personas proponen, porque la Biblia tiene un sistema que Dios conoce que se protege a sí misma. O sea, tú puedes ponerle por aquí, pero aquí hay protección. Entras por aquí hay protección. Y tú no puedes tomar dos posiciones diferentes, porque entonces contradices lo que la Biblia te dice, porque la Biblia es coherente 100%. Entonces, si tú tratas de atacarla por este lado, vas a tener que contestar este lado de aquí. Y este lado de aquí contradice lo que tú dices aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto es interesante. Y después les di el asunto que se encuentra en el capítulo 20 de Éxodo, donde tenemos la ley del sábado. Eso es otra manera en que la Biblia desmiente todos esos ataques del sistema cósmico y de los paganos. El paganismo moderno. El paganismo moderno tiene el nombre de ciencia moderna, la ciencia histórica. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan peligrosa. Acuérdate, dice en el Éxodo 20, del 8 al 11, dice lo siguiente. Acuérdate del día de reposo, que es el sábado, ¿verdad? Cuando dice el día de reposo, estamos hablando del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es el día de reposo, es el sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí vamos a ver otro motivo por el cual el día del reposo, que es el sábado, es tan importante, porque Dios en la eternidad pasada supo las incursiones del sistema cósmico de Satanás a través del paganismo con el nuevo nombre empaquetado de la ciencia histórica o de la geología histórica. Entonces Él protegió eso a través de miles de años. Y aquí les voy a dar entonces el perfil que nosotros podemos darle a esta información. Si esos 6 días no fueran días literales de 24 horas, entonces, según lo que me está diciendo la Biblia, yo puedo trabajar por 6,000 años y el resto del año, que es el año de 1000 días, puedo descansar. O sea, trabajo por 6,000 años y descanso 1000 años. No tiene sentido, ¿verdad? Primero que todo, nosotros no vivimos 6,000 años. Entonces no pueden ser épocas de años, de miles de años. Y, o sea, puedo trabajar 6 edades geológicas y descansar la 7ª edad geológica. No tiene sentido. O sea que desmiente lo que ellos proponen. Por otro lado, completamente diferente. Si los días de Génesis no son días literales de 24 horas, entonces el mandamiento relacionado al sábado no tiene sentido. Pero nosotros sabemos que Dios lo ha hecho y lo ha hecho con sentido. Y además, este pasaje dice que el Señor hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y eso significa que todas las cosas que existen en el planeta, incluyendo los fósiles, fueron hechos en ese periodo de 6 días. ¿Okay? Que incluye los fósiles, esos fósiles tienen que emanar de la creación inicial. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, no podemos meter a esos fósiles antes de Génesis 1:2. No pueden existir antes de Génesis 1:2, cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Y después decir que esos fósiles fueron creados por el juicio de Satanás y después ocurre un evento catastrófico antes de Génesis 1:2.
No puede decir eso porque lo que dice este versículo es todo. Todo fue creado por Él en 6 días. Todo, no ciertas cosas. Y esto diría que antes de todo hubo una creación humana, ¿verdad? O sea, una creación que poco a poco va saliendo sale del mar, pues, y después se va creando en un mono y después va creciendo, etcétera. O sea, todo eso está en el planeta, todo lo que está en el planeta ahora fue creado y fue hecho asá. Recuérdense de los nombres en el hebreo, en un periodo de 6 días. Y ese es el motivo por el cual la renovación completa no hubiera dejado absolutamente nada. Todo es completamente revisado y renovado desde Génesis 1 o 2 en adelante. No queda nada. ¿Se dan cuenta? Entonces no puede existir ese evento que ellos están hablando. Entonces estamos hablando de una creación sistemática, señoras y señores. Y eso es lo que les quiero decir. Si nosotros pensamos en el asunto cuidadosamente, nos damos cuenta de que Dios es perfecto y todo lo que hace es perfecto. Y nosotros como sus embajadores tenemos el privilegio de conocer estas cosas de antemano. Quiero que sepan que personas antes de nosotros han tenido esta información, pero no tenían el adelanto de la ciencia como existe hoy en día, ni los artefactos que existen hoy en día. O sea que para ellos era un poquito más fácil defenderlos, aunque siempre no había tanta información. O sea que para las personas que no conocían la palabra de Dios era más difícil defender la causa. Pero nosotros tenemos tanta información ahora y tantos ataques de diversas formas que es difícil que una persona que no conozca la palabra de Dios porque no viene a la iglesia defienda el evangelio y cae presa fácil porque está débil. Y el león rugiente persigue primero que todo al animal débil. ¿Se dan cuenta? Si tú ves un león o una leona, ¿a quién se le tira la leona en una manada? ¿A la más fuerte de la manada? No, a la más débil o al bebé o a la manca, a la que pueda alcanzar rápidamente. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que pasa con nosotros. Si nosotros estamos débiles espiritualmente, pues somos destruidos. ¿Okay? Entonces, nos podemos preguntar algo muy interesante. ¿Qué sucede con el asunto de la creación a través del proceso de la evolución? ¿Okay? Pues bien, yo quiero pasar revista. Primero les voy a pasar revista, pero toda la revista de lo que hemos visto hasta el momento, para ya tener eso y ya he pasado, esta va a ser la 4ª vez que paso por esto, pero ahora se las voy a dar toda completa y rápidamente, para que ya tengan esto enmarcado. Yo les he dicho, miren, si ustedes van a hacer estudios acerca de algo, lo primero que se hace, por ejemplo, cuando haces una tesis en la universidad, tienes que leer una senda de libros impresionantes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tienes que sacar no solamente conclusiones a las cuales han llegado otras personas, sino el proceso elaborativo que ellos tuvieron para presentar su información. Entonces tienes que leer estos libros y tienes que sacar, una buena manera de hacerle sacar tarjetitas, ahora lo puedes hacer con la computadora, de los puntos principales. Entonces vas condensando la información en los puntos principales. Cuando terminas de leer un libro puedes tener 150 tarjetitas. Y después esas tarjetitas tú las lees una y otra vez y las repites para que se te quede grabada la información. Y eso de nuevo lo vuelves y lo condensas otra vez, porque cuando llegue el momento del examen tienes que tener esa información lista. Y estás hablando de los casos principales, y vienen por géneros, y vienen por diferentes clasificaciones. Entonces tú clasificas la información y aquí esta pertenece aquí, esta pertenece aquí, esta pertenece aquí. Estudias al respecto de eso, haces tu tarjeta, la condensas y después vas al examen. Pero no solamente es un libro el que tienes que leer, es muy posible que tengas que leer 15 libros en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, como ustedes pueden ver, para hacer una tesis, para sacar un doctorado, tienes que tener unos estudios profundos y tienes que saber cómo estudiar y cómo clasificar información para poder darla de nuevo. ¿Okay? O sea que ese es el proceso. Entonces, yo lo que estoy tratando de hacer es darle esta información de nuevo más condensada para que ya les quede grabada. Ya les he repetido muchas veces ciertas cosas y yo creo que ya ustedes se las recuerdan. Cuando digo, por ejemplo, cosquillas en el estómago, cosquistoma, y a ustedes les debe salir en la mente la evolución y de lo que significa este asunto, ¿verdad? Pues bien, ahora yo quiero que esto se le quede grabado en sus corazones. Existen 5 puntos de vista, entonces, que han sido propuestos como posiciones de acomodación a la evolución por parte de la iglesia, por parte de personas en la iglesia que quieren, bueno, aquí, pero son personas que no conocen la palabra de Dios y por eso ellos aceptan ese punto de vista. Pero de todas maneras existe. Lo que sucedió primero en el siglo XIX fue que la ciencia comenzó a despegarse de la Biblia.
y hasta aproximadamente los años 1700, cada científico y geólogo respetuoso creía en la inundación universal o el diluvio universal y literal de Noé. Y edificaban su ciencia asumiendo que la Biblia estaba correcta. Ahora, comenzando con la época del alumbramiento, ya para los finales de los años 1600 y los inicios de los años 1700, los científicos comenzaron a rechazar a la Biblia. Y a medida que ignoraban lo que decía la Biblia, llegaban a la conclusión que eran muy diferentes a las ciencias de las edades anteriores. O sea, aquí viene el proceso, pues, de la dialéctica religiosa, que yo les he dicho, que es utilizada para empezar a socavar ciertas porciones de la Biblia. No la puedes enfrentar toda completa, pero sí puedes socavar ciertas cosas que la mayor parte de las personas no conocen. ¿Okay? Entonces les parece, bueno, sí, eso puede ser. Entonces cuando ya dices sí, eso puede ser, entonces ya le das cabida, le das la entrada de playa para que la invasión ocurra. Entonces, claro está, eso viene por la parte débil de la iglesia. Y claro está, nosotros que estamos estudiando, que somos los embajadores, que sí conocemos, son los que le ponemos el paro al asunto, para que no seamos engañados. O sea, no estamos en el asunto de la religiosidad y los golpes de pecho, sino del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, a medida que llegan a sus conclusiones, los cristianos decidieron que de alguna forma ellos tenían que acomodarse a esas conclusiones científicas, entre comillas. El primer punto de vista es conocido como la evolución teísta. Teos es Dios, teísta. Y esa es la que se aleja más de la Biblia. Y simplemente conlleva la idea de que Dios funciona atrás del proceso de la evolución. O sea que la actividad creativa de Dios es indirecta. Y Él simplemente está ahí en el cosmos, en algún lugar, y utiliza todos estos mecanismos de la evolución, el mecanismo de la supervivencia del más apto, porque dicen que solamente aquellos organismos que sobreviven las situaciones más difíciles son las que se procrean, porque los otros se mueren. ¿Okay? O sea, tiene cierto sentido. Ellos lo que te dicen tiene cierto sentido, ¿verdad? Entonces lo hacen para lograr avanzar a través de los varios periodos de tiempo hasta que eventualmente el hombre evoluciona. O sea que la evolución teísta asume la validez de todas las cosas que la ciencia enseña y después simplemente pone a Dios ahí como un ungüento, ¿verdad? Para, claro está, su conciencia religiosa. Quieren aliviar lo que ellos tienen porque aún aunque ellos digan que no existe Dios, ellos saben que Dios existe. ¿Okay? Lo que pasa es que lo niegan, lo atiburran, lo meten en la oscuridad. El segundo punto de vista es el llamado el creacionismo progresivo. Y aquí en eso pues tenemos estos periodos prolongados de tiempo que comenzaron con un día. O sea que aquí pueden haber días de 24 horas seguidos por periodos prolongados de tiempo cuando la evolución toma lugar. Y después de ese periodo de miles o millones de años hay un segundo periodo de 24 horas. Y así sucesivamente. O sea que los días de la creación son días actuales de 24 horas, porque no quieren desmentir eso, porque ya lo propusieron y de alguna forma fueron rechazados por la misma Biblia. Entonces ahora ellos tienen que meterse por otro recoveco para tratar de meter este asunto, ¿verdad? O sea que los días de la creación son días actuales de 24 horas, pero hay miles y millones de años entre los días de la creación. Entre el primero y segundo día, 1 millón de años. Pero el segundo día de la creación, que Dios dice, hizo Dios tal y tal cosa, bueno, antes de eso pues hubo esto. Entonces, el tercer punto de vista es llamado la evolución de la entrada. La evolución de la entrada. Y es muy similar al creacionismo progresivo. En vez de tener días de 24 horas, pues Dios simplemente entra e interfiere en cada etapa atravesando las barreras entre los géneros. O sea que Él está interviniendo para hacer estos cambios, para que progresivamente de la meba venga el hombre. El cuarto punto de vista es el día-edad, que lo hemos estudiado. Este punto de vista ve a cada uno de estos días no como periodos de 24 horas, sino días de periodos extensos de tiempo, o sea, millones de años. Pero eso no encaja pues con el lenguaje del texto y además acarrea otros problemas internos que ya hemos mencionado. Y el quinto punto de vista, al final, pues que tenemos hasta la fecha, hasta el momento, porque ellos van a salir con algo nuevo, como comprenderán, o variaciones de lo que ya existe. El quinto punto de vista es uno que muchas personas pensaron que resolvió el problema. Y este fue el punto de vista aportado por Thomas Chalmers, que yo les hablé de este señor. Fue un presbiteriano escocés y más tarde fue popularizado por el nombre llamado Pember, así se llamaba. Y de ahí el punto de vista de la brecha de Chalmers y Pember. ¿Okay? O sea, de Pember, Chalmers y Pember. Estas dos personas se unen para arreglar el problema pues, de las discrepancias que había entre la Biblia y la ciencia.
y ellos tomaron un punto de vista muy antiguo que propone que existe un periodo de tiempo entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Y yo los llevé pues a los tiempos del Talmud, donde los judíos ya sabían que había un periodo de una brecha, porque en el hebreo el idioma te deja saber que hay una brecha. ¿Okay? Entonces, claro está, hasta entonces, pues en los inicios del siglo XIX, cuando a Chambers se apropió de ese punto de vista de la brecha, esta brecha era entendida como un periodo de tiempo cuando los ángeles cuando los ángeles cayeron, pues, y el inicio del conflicto angélico y el inicio de la guerra espiritual en el universo comienza. Y fue durante ese periodo de tiempo que Satanás fue llevado a juicio y sentenciado al lago de fuego. Pero después, pues, Satanás reta a Dios y reta la veracidad, justicia y parcialidad de Dios, y asevera que Él nunca le ha dado a sus criaturas la oportunidad de probar que ellos pueden ser Dios y manejar las cosas tan bien como lo hace Dios. ¿Me cuenta? Entonces, ese es el problema, ese es el argumento, ese es el conflicto angélico. De manera que Dios establece un caso para sentar jurisprudencia. Sentar jurisprudencia son casos, estamos estudiando el sábado los casos de ley en Deuteronomio, ¿verdad? Que se sienta el caso de ley, y eso ya queda cuando las personas, cuando se sienta el primer caso de jurisprudencia, que así se llama, entonces cuando viene un caso posteriormente, 5 o 10 años más tarde, ¿qué es lo que hace el juez? Simplemente regresa ese caso y ve qué fue lo que se dictó basado en ese caso. Entonces ya se sentó la precedencia para no solamente la severidad, que tiene que ver con la severidad y con el castigo, sino que eso es utilizado ya para promulgar una nueva ley basada en la anterior. Entonces, de manera que Dios establece un caso para sentar la jurisprudencia en el mismo terreno en que vivió Satanás, aquí en la tierra, para demostrar a través de las criaturas inferiores a los ángeles, pero que tenían algo similar a los ángeles, que es la abolición o libre albedrío. Eso somos nosotros, señoras y señores. En nuestro cuerpo humano nosotros somos inferiores a los ángeles. Son ángeles de luz, son capaces de viajar a una velocidad tremenda, pueden mantener información, acumular información que sobrepasa la que nosotros tenemos. Nosotros solamente tenemos, debido a que es químico orgánico el método de no solamente abastecimiento, sino de, ¿cómo se llama? Guardar, de almacenar, de almacenamiento, gracias, de almacenamiento, que es químico orgánico, que no podemos nosotros pasarnos del 3% de la capacidad que tiene el cerebro. ¿Okay? Una persona que tenga un conocimiento del 3% de su capacidad cerebral es un super genio. ¿Okay? Un genio tiene 2%. Nosotros llegamos a 1.5, 1.6% de la capacidad cerebral. Imagínense el tipo de computadora que tenemos nosotros. Pero el asunto es que los ángeles no tienen esas restricciones, o sea que ellos graban la información y la mantienen de una forma impresionante. Nosotros hemos visto la diferencia, por lo menos en las computadoras, que antes habían discos duros. Esos discos duros tenían que rotar a una velocidad de 7500 revoluciones por minuto, que llaman RPM, ¿verdad? Y o sea que eso giraba, entonces la aguja iba y buscaba la información donde se encontraba, que en sí es una cosa extraordinaria. Hoy en día eso ya no existe. Ahora el disco es duro. No hay disco, no hay nada que se mueva. Todo está almacenado electrónicamente y grabado en un microchip. O sea, una cosa chiquitita así contiene una información impresionante. O sea que ha habido un cambio tremendo. Bueno, el que tiene los ángeles es superior a lo que nosotros tenemos. Y no solamente es superior, sino que pueden recordarse de las cosas instantáneamente. Entonces, si tú tienes toda esa información, tú tienes un adelanto sobre las demás personas impresionante. Por eso Dios nos da a nosotros ciertas cosas que nosotros debemos retener para no pelear en contra del diablo. Porque si tú peleas en contra del diablo, vas a perder. Eres como un bebé en las manos de un adulto. ¿Okay? ¿Vas a ganar contra, el bebé va a ganar contra un adulto? No, para nada, no puede. ¿Okay? Entonces tenemos que tener eso en mente. Ahora, los ángeles son superiores, pero Dios crea a un ser inferior, a los ángeles, pero le da el libre albedrío, que es algo que nosotros tenemos que es similar o igual a lo que tenían los ángeles, la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. ¿Okay? Y presenta al hombre para sentar el caso de jurisprudencia de que un ser inferior a los ángeles puede tomar decisiones a favor de Dios, y que se trata del libre albedrío de la persona, si vas a seguir a Dios o no vas a seguir a Dios. ¿Okay? Y él le demuestra a Satanás que eso es así, que es por tu propia escogencia
que tú rechazas a tu Creador. ¿Ok? Muy bien, de manera que por eso establece ese caso de jurisprudencia. O sea que la raza humana exactamente, porque es una criatura, no puede funcionar independientemente de su Creador. Nosotros no podemos. Nosotros podemos tratar de funcionar independientemente de nuestro Creador. Pero ¿qué cantidad de problemas nos vamos a meter? ¿Qué cantidad de errores vamos a hacer? Eso es error tras error, tras error, tras error, tras error. Claro, por la gracia de Dios, porque Él sabía cuáles iban a ser nuestras decisiones posteriores. Él, a través de su gracia, a nosotros nos da lo necesario para que solventamos el problema. Pero el problema es grave. ¿Okay? El problema sin Dios es grave. O sea que el punto de vista de la brecha de Chambliss y Pember trató de resolver el problema insertando todas las edades geológicas entre Génesis 1 y Génesis 2. Y 1.1 y 1.2. Y hacer de esa brecha el periodo de la catástrofe. Y de acuerdo con su punto de vista, entonces, toda la evidencia que ustedes ven el día de hoy de los fósiles son el resultado de ese juicio. ¿Okay? Nosotros hemos visto fósiles, yo les he presentado pues que hay diferentes lugares, sobre todo en ciertas áreas geográficas de los Estados Unidos, donde hay una cantidad de fósiles impresionantes, porque el diluvio los barrió todos hacia allá. Ellos se fueron a las zonas más altas, los animales, para escapar las olas y para esos tsunamis que venían, pues corrían. Ustedes lo vieron en la televisión, como en el tsunami de Japón, la gente venía y corría y se iba para las montañas. O sea, corriendo, saliendo de ahí porque eso arrasaba con todo. Pero resulta que fue tanta el agua, que tanto los tsunamis de tan grande envergadura, que todo eso, ellos murieron allá arriba. Entonces hay campos que son de miles de acres que están llenos de fósiles, y hay campos donde se encuentra mucho carbón. O sea, son millas de carbón, y el carbón, hay suficiente carbón para mantener el mundo entero por una cantidad de tiempo extraordinaria. Porque eso, a través de las placas sedimentarias, pues lo apachurraron eso, lo echaron abajo, pero había tanta plantas en el globo terráqueo por las condiciones que existían antes de lo que nosotros vimos hoy en día, que eso se llenó de eso, pero por eso están esos fósiles. Entonces tenemos que ver qué fue lo que pasó. De acuerdo con su punto de vista, toda la evidencia que ustedes ven el día de hoy de los fósiles, entonces, son el resultado del juicio preadámico, antes de Adán. ¿Okay? Eso es lo que ellos dicen. Entonces eso sería, pues estamos hablando de más de 6.000 años atrás. Pero el problema que tiene ese punto de vista es múltiple. Primero que todo, no encaja muy bien con la ciencia, porque resulta que en estos lugares tú ves depósitos de todo tipo de animales, tanto de animales diminutos como animales enormes. Entonces, y segundo, teológicamente no encaja para nada con las escrituras, porque en 1 Corintios 15 enfatiza que la muerte se inició en la tierra con la caída de Adán. O sea, en la evolución, fíjense en esto porque quizás no has pensado en esto, en la evolución, el mecanismo que avanza la evolución es la muerte. ¿Oyeron eso? Ese es el mecanismo que avanza la evolución. Interesante, ¿verdad? Yo les pongo aquí esos 3 círculos. En la parte de abajo hay ¿qué? Hay mentiras, muertes, ¿verdad? Y oscuridad. Mentira, muerte y oscuridad. Es la muerte. O sea que la muerte es lo que ellos utilizan para promulgar su posición. Pero si tienes un juicio mundial, razas y animales antes de que Adán viviera y que vivieron en esta tierra antes de Génesis 1-2, y todos fueron empacados en hielos y son fósiles, básicamente tenemos un Adán que no fue creado en un mundo perfecto. Según ese punto de vista, Adán fue creado en un cementerio. ¿Se dan cuenta? Y ya no es un lugar perfecto porque ahí hay muerte por todos lados y evidencia de muerte por todos lados, porque si pasó eso en esa época, ellos están diciendo que el mundo estaba empacado en agua porque estaba lleno de fósiles, todo estaba congelado. ¿Se dan cuenta? El asunto es que no se puede resolver un problema a través del compromiso y de la acomodación. Tenemos que darnos cuenta de que la ciencia moderna se edifica sobre una base de conocimiento o epistemología. La base del conocimiento es la epistemología, ¿verdad? Que completamente es antagónica pues a la revelación divina. O sea que desde el inicio la ciencia moderna no cree que Dios
eh, puede revelarse al hombre debido a que eso no puede ser analizado científicamente. Ese es el punto de vista que tienen ellos. O sea, no es el tema del racionalismo y del empirismo. Entonces, y por eso ellos invalidan la revelación como un método inválido o como método válido de conocimiento. O sea que nos tenemos que dar cuenta que el punto de vista divino está en contraposición al punto de vista humano, y el punto de vista humano está en contra del punto de vista divino. Y no podemos venir y tratar de comprometer el punto de vista divino simplemente porque te vas a sentir un poquito más cómodo viendo alrededor un montón de incrédulos, de paganos que rechazan la existencia de Dios. Entonces tú lo vas a acomodar a ellos pensando de que ellos necesitan pues sentir el amor de la iglesia. Lo que estás haciendo es permitiendo que entre todo este tipo de pensamientos foráneos a la iglesia y la destruyan. No es en vano que dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos aún los santos apostatarán de la fe. Pero ustedes lo que están viendo es el proceso de cómo apostatan de la fe, cómo se van de la fe, ¿verdad? Se van de la fe porque estos sistemas les inculcan a estos niños y a estos jóvenes ahora algo que es completamente foráneo a la Biblia y ellos lo adoptan como verdad. ¿Se dan cuenta? Y esa verdad está en contraposición a la Biblia. Entonces te dice, bueno, la Biblia no se puede comprobar. Lo que yo te estoy diciendo sí se puede comprobar, pero eso en sí es una mentira, porque te está metiendo gato por liebre. Le llaman ciencia, pero no es una verdadera ciencia. La ciencia histórica no es una ciencia, es una conjetura. ¿Se dan cuenta? Pero y eso, fíjense que son muy inteligentes porque ellos hacen que nosotros que trabajamos paguemos los impuestos para las escuelas para que ese tipo de enseñanza se difunda. Pero ellos no permiten que la palabra de Dios llegue a la iglesia. Oh, no, eso sí que no se puede permitir. Entonces, no solamente tienen, que es algo que va en contra de lo que dice la pancarta, pues lo que es en los Estados Unidos, se me fue la palabra esta, la Constitución, ¿verdad? Cuando se hace la Constitución, el Estado no puede estar dándole dinero a ninguna religión, pero aquí están dándole dinero a la religión científica de la ciencia histórica y de la ciencia de la geología histórica, que es una religión que se tiene. ¿Por qué? Porque se tiene que basar en la fe. No hay otra manera de creerlo. Pero ellos no le dicen que es algo que tienes que creer por fe, sino te engañan diciendo que es la ciencia comprobable. Pero cuando tú los empujas, le dices, ¿cómo puedes comprobar eso? No pueden. O sea, lo que lo hace es hacer preguntas y llevarlos más profundamente a su metafísica. ¿De dónde te salió esta verdad? Recuérdense, metafísica, epistemología, ética y política. Cuando tú comienzas a hacer las preguntas y vas hacia abajo, te das cuenta de que ahí no hay base. Esa base es una invención. Pero ¿cuántas personas, mis queridos hermanos, saben eso? ¿Cuántas personas saben eso? ¿Ustedes creen que los jóvenes saben esa información o la tienen? Para nada. Entonces son engañados. Y las personas engañadas son las que son utilizadas. ¿Okay? Por eso es que la ignorancia es la que causa problemas. Cuando tú eres ignorante, tú eres utilizado por las personas que saben lo que están haciendo. ¿Okay? Por eso yo les he dicho que cuando nosotros venimos a los Estados Unidos sin hablar inglés, somos unos ignorantes. Si tú vas a Rusia y no hablas ruso, ¿qué eres? Ignorante. Puedes ser muy inteligente, pero tú ignoras el idioma y ellos pueden hacer contigo lo que te da la gana. Te hacen trabajar lo que sea, porque no puedes hablar, no puedes decir nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro está, nosotros tenemos que estar al tanto de todo esto y somos los embajadores que detienen este asunto. La iglesia es la que detiene al maligno. Y esta es la proyección del maligno a estas cosas. Entonces, muy importante que nosotros conozcamos esto. O sea que antes de Génesis 1.1 y Génesis 1.2 simplemente tenemos la existencia de los ángeles, la caída y el juicio de Satanás. Dios juzga a la tierra y la cubre en agua y la congela y la pone en la oscuridad. Y otra razón del por qué no puede existir la fosilización y una raza antes de Adán, del punto de vista científico, es la siguiente. En la Escritura existen dos eventos principales que hablan acerca de una inundación en masa pues, de agua alrededor de la tierra. Y la condición en Génesis 1.2 y la condición en Génesis 6.9, con la inundación mundial. O sea que nos damos cuenta que entre Génesis 1.1 y 1.2, sí, la tierra fue cubierta en agua. ¿Okay? A eso le podemos decir, bueno, fue una inundación, pues.
porque está cubierta en agua y está desordenada, sin orden y vacía, ¿verdad? Y el segundo evento se encuentra en Génesis 6:9, que estamos hablando acerca de ¿qué? De el arca de Noé y del diluvio universal. Se le llama diluvio universal, así lo conocemos nosotros, porque llovió 40 días y 40 noches. Pero es más que un diluvio, es una inundación, porque después que terminó de llover, siguió subiendo el agua. O sea que las fuentes se abrieron y se movieron los platos tectónicos, se movieron, y al moverse eso subieron y el agua subió, y eso fue un desastre pues para todo el globo terráqueo. Pero entonces, con todo esto, fíjense que esta información es muy valiosa porque nosotros nos podemos dar cuenta de lo que está sucediendo. Pero ¿qué es lo que pueden buscar para probar que existió una inundación global en el tiempo de Noé? ¿Qué es lo que nosotros podemos buscar fuera de la Biblia que nos deja saber que eso existió? ¿Okay? Geológicamente, pues hay algo que podemos encontrar. Pues millones y millones de cosas muertas y diseminadas por toda la tierra, enterradas en rocas sedimentarias, son una evidencia de una inundación global. Eso es exactamente lo que tenemos. ¿Okay? O sea que si todas estas cosas muertas, enterradas en rocas sedimentarias, fueron depositadas entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, entonces tendríamos una inundación universal que duró 1 año y solo llovió 40 días y 40 noches. Pero eso no fue el caso. Ahí no te habla de nada de eso. Simplemente que Dios juzgó a los ángeles y esta tierra Él la había puesto como recreación para los ángeles, señoras y señores. Y no tenía la vegetación que tuvo después de Génesis 1:2. Recuérdense que son ángeles de luz y más que todo lo que eran piedras preciosas con lo que Él había decorado toda la tierra. Ellos no necesitaban otra cosa, no necesitaban propagarse. Ellos no, porque ellos no, los ángeles no tienen o sea, relaciones sexuales con los ángeles, porque ellos no están equipados para eso y no necesitan porque son hechos de la mano directa de Dios. O sea que los ángeles los crea como Él quiere. O sea que ahí no había necesidad de esas cosas de la procreación. Todo lo que vemos en la faz de la tierra necesita procreación. Las semillas necesitan procreación. Los árboles se tienen que procrear a sí mismos. ¿Cómo lo hacen? Con sus semillas. ¿Se dan cuenta? Eso no se necesitaba en las épocas de los ángeles. Eso era solamente para que esos intelectos que tenían ellos pudieran funcionar como funcionaban. Pero se les fue pues el asunto. No sabemos exactamente qué tipo de actividades tenían ellos entre los ángeles, ¿okay? Pero algo tenía que existir similar a lo que tenemos nosotros, pero no sabemos qué es. Pero no tenían el comercio que tenemos nosotros, tienen otro tipo de comercio. Entonces, desde el día que entró al arca hasta el día que salió del arca Noé, transcurrieron 360 días. O sea que tienes tanta agua moviéndose alrededor de la tierra junto con todos los cataclismos geológicos que tomaron lugar en ese tiempo. Y me refiero a las erupciones volcánicas, a los terremotos, los desplazamientos platectónicos, los tsunamis, etcétera, todos causados por esa presión enorme de agua, y todo esto tomando lugar en un solo año. Entonces es absurdo pensar que no existe evidencia de esa catástrofe. Lo que ocurre cuando pones la fosilización entre Génesis 1:1 y 1:2 es sentar la fundación para rechazar la universalidad de la inundación de Noé. ¿Se dan cuenta? O sea que lo que está haciendo es desmintiendo a la Biblia, señoras y señores. ¿Se pueden dar cuenta de esto? Estás desmintiendo lo que dice la palabra de Dios, y precisamente eso es lo que quiere hacer Satanás, desmentir la palabra de Dios con sus artimañas. Pero, claro está, de nuevo, el estudio que estamos haciendo desmiente lo que Satanás dice, porque él no puede con la palabra de Dios, que es verdad absoluta. Pues bien, vamos a parar aquí. En la próxima clase continuamos con esto. Ya se están dando cuenta que ahora estamos entrando en otra sección. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas las cosas que tú has diseñado desde el inicio de la creación hasta el día de hoy, para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas entonces te las pedimos para que nosotros tengamos la máxima producción espiritual, también para la honra y la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.